Bueno, para comenzar presentándoles integrantes, su servidor Badal Bacab Jonathan Yair, mi compañero Rincón Cortés Rafael y mi compañero Vaca Hernández Edwin Giovanni. Eh, Todos del Tecnológico Universitario Cancún, o del profesor el maestro Guillermo Kunz de la asignatura Fundamentos de Base de Datos. Comenzamos. ¿Qué son las funciones de agregación? Bueno, pues las funciones de agregación es en la gestión de base de datos, una función agregada o una función de agregación es una función en la que los valores de varias filas se agrupan para formar un único valor de resumen. Los tipos de funciones de agregación. Count. La función count se utiliza para realizar conteos. Esta función recibe un parámetro que puede ser un asterisco. Toma en cuenta que el registro exista o el nombre de una columna. Toma en cuenta los registros cuyo valor en la columna no sea null. Si ésta realiza su expresión, primero se filtran los resultados y después se hará el conteo. Si se requiere contar los registros que no tengan el valor null en algún atributo, primero seleccionar los registros que no tengan un valor asignado, que sea null en una columna y después hacer el conteo utilizando otra columna donde estemos seguros que no existan valores null. Distinct. Selecciona los valores que son distintos a una columna. Esta función recibe como parámetro el nombre de la columna de la cual se quieren obtener los valores que son distintos. A diferencia de count, al utilizar distinct, null si es tomado en cuenta. Count más distinct. Podemos utilizar las funciones count y distinct para obtener la cantidad de registros que son diferentes en una columna. Estas funciones se realizan de adentro hacia afuera. Primero se obtendrán los elementos que son distintos para después realizar el conteo. En este caso, aunque distinct devuelva el null como un valor distinto en la columna, no va a ser tomado en cuenta por count a realizar el conteo. ABG. Con ABG, average promedio, podemos obtener un valor promedio de una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. Max. Podemos obtener valor máximo que está almacenado en una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. Min. Con min se puede obtener el valor mínimo de una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. Sum. Con sum se puede realizar una sumatoria de los valores almacenados en una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. Rand. Con rand se puede generar un número aleatorio entre el 0 y el 1. Regresando a la función rand, esta función nos puede ser útil para ordenar y revisar a más a detalle cómo poder ordenar los registros de manera aleatoria. Además de poder realizar tareas generales, crear, leer, actualizar y eliminar. Sale. Redondea cualquier número decimal al entero inmediato superior. Floor. Redondea cualquier número decimal al entero inmediato inferior. Y por último, round. Si el valor del decimal es menor a 0.5, se redondea el valor entero inmediato inferior. Si este valor del decimal es mayor o igual a 0.5, se redondeará el valor al enter inmediato al superior. Vale, entonces vamos a comenzar con un ejemplo bastante simple de la función sum.
que ya por su nombre sabemos cuál es la utilidad que tiene esta función de agregación. Únicamente nos va a sumar todos los valores, pero siempre y cuando ésta va a respetar las condiciones que se le otorgan. Por ejemplo, tenemos una tabla de ID cliente, el ID cliente 4 con un valor de 250, el ID cliente con el ID cliente 3 con un valor de 300 y el ID cliente con 2 con un valor de 400 y por último el ID cliente 1 con un valor de 150. ¿Ok? Entonces, si escribimos select sum, el total de las ventas, nos va a arrojar el valor de la suma de todos los clientes. Pero si condicionamos un poco más, select sum total de la venta, ¿verdad? Where ID cliente, que va a ser igual a 4, nos va a mostrar únicamente la suma de las ventas del cliente 4, que como tal solo es una, y que nos va a mostrar que es de 450 el valor. Y tenemos lo que es un ejemplo más, que es select sum total de las ventas, condicionando que únicamente será para el cliente 1 y nos arrojará el valor de 150. ¿Ok? Es bastante sencillo, no tiene mucha complicación, es la función que tiene la función de agregación sum. Ok, continuamos con un ejemplo más de la función de las funciones de agregación. En este tenemos la función max que nos va a mostrar el valor más grande o el valor más alto. Entonces tenemos que select max del total de las ventas que va a seleccionar el valor más alto o el valor más grande del total de las ventas. Si no especificamos nos va a mostrar el cliente que tenga más ventas, que sería el ID cliente número 2, que es el que lleva una venta de 400. Pero si entramos a la lista de ventas del ID cliente 4, tenemos que son 100, 150, 50 y 50. Entonces agregamos select max del total de las ventas, condicionando que únicamente del cliente número 4 nos va a mostrar cuál es la venta más alta que ha tenido el cliente número 4, que es un valor de 150. Y es básicamente el funcionamiento que tiene esta función de agregación. Sin más que explicar, continuamos con la siguiente función de agregación. Bueno, continuamos con las funciones de agregación. Tenemos la función min que nos va a mostrar el mínimo de las ventas. Entonces, si seleccionamos el mínimo de las ventas, nos va a arrojar el valor de 150, que es el ID cliente 1, que es la venta más baja. Pero si usando el mismo ID cliente anterior, seleccionamos mínimo del total de las ventas del cliente 4, nos va a mostrar 50, ya que es el valor más bajo en ventas que ha tenido este cliente, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora sobre la función count. Esta nos sirve para saber cuántos registros existen. Se obtiene el número de valores que existen dentro de la tabla y es regularmente utilizada para calcular cuántos registros existen en la tabla. Por lo general, las funciones de agregación pues se aplican a una columna, excepto cuando la función de agregación es count, que esta normalmente se aplica a todas las columnas de la tabla o tablas seleccionadas. Entonces, por lo tanto, count contará todas las filas de la tabla o las tablas que cumplan las condiciones. Si se utilizase count en una columna distinct, solo contarían los valores que no fuesen nulos ni repetidos, y si se utilizase count como columna, solo se contarían los valores que no fuesen nulos. El siguiente es una de las variantes de la función count. Esta es con distinct. Aquí se calcula el número de valores que no null, diferentes de una columna o expresión. Por ejemplo, la expresión vendría siendo la columna de destino sobre la que opera la función.
El distinct se aplicaría cuando la función quieres eliminar todos los valores duplicados de la expresión y especifica antes de hacer el conteo. Con el argumento all, la función retiene todos los valores duplicados de la expresión para el conteo. El valor predeterminado vendría siendo all. Cuando se usa con approximate, la función countDistinct utiliza el algoritmo hyperloglog, que es para aproximar el número de valores null de una columna o una expresión. Las consultas que se utilizan la palabra clave approximate se ejecutan mucho más rápido, con un error relativo bajo alrededor del 2%. La aproximación se justifica para consultas que devuelven una gran cantidad de valores distintos, millones o más por consulta, o por grupo también podría ser, si es que hay alguna cláusula de grupo. Para conjuntos más pequeños de valores distintos, en miles, la aproximación puede ser más lenta, ya que es un conteo muy preciso. Approximate solo se puede usar con countDistinct. Por ejemplo, acá en la que les puse, se quiere ver todos los usuarios del estado de Florida. Ahí está select count, entre paréntesis un asterisco, from users, where y el estado. Y aquí te va a arrojar todos los resultados, haciendo el cálculo de los valores. La siguiente función es la función ABG, que también se puede mencionar como expresión numérica, que nos sirve para calcular el promedio o media de una expresión. Esta calcula la media de la expresión numérica de todos los registros del select. La expresión dentro de la función ABG se evaluará al calcular la sumatoria de la expresión y dividiendo el número de filas obtenidas. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que se muestra abajo, donde all indica a la función ABG que tome todos los valores para realizar el cálculo y obtener el promedio. All es el valor por defecto. Distinct viene siendo el que indica a la función ABG que opere solo con valores únicos. Y expression, que es una expresión válida que devuelve a un valor numérico. La función ABG ignora todos los valores que son null. La siguiente función de la que vamos a hablar es la función min. Esta nos sirve para calcular el valor mínimo dentro de los registros. En esta se obtiene el valor mínimo de la expresión dentro de todos los registros resultantes. Esta, a diferencia de las funciones anteriores, la expresión a encontrar podría ser numérica o de otro tipo. La función min en SQL es una función agregada que pues, nos permite encontrar, ya como les comenté, el valor mínimo de un conjunto de valores, así como en las funciones maths, que te permite encontrar el valor máximo, en la count, que te regresa el número de elementos encontrados, o la ABG, que te permite encontrar el promedio de las que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que les puse, la función min, entre paréntesis, en el servidor de SQL acepta una expresión que puede ser una columna o una expresión válida. La función min se aplica a todos los valores de un conjunto, que significa que el modificador distinct no tiene efecto para la función min. Hay que tener en cuenta que la función min también ignora los valores que son null. Bueno, como conclusión, las funciones de agregación son bastante importantes, ya que nos ayudan a manipular información dentro de una base de datos y a tener la información exacta, ya que por medio de alguna de estas funciones podemos obtener un valor y si tenemos una lista muy grande de información y obtener ya sea la suma, el valor máximo o el valor promedio de toda esa fila, sería bastante tedioso. Por lo que esas funciones de agregación en las bases de datos facilitan el trabajo y ayudan a mostrar valores exactos de los que queramos buscar o queramos mostrar. Funciones son de gran ayuda en las bases de datos.
Bueno, en conclusión, para mí las funciones de agregación serían como un tipo de función en la que pues varios valores de las diferentes filas se puedan agrupar para formar un único valor. Y bien, como conclusión, pues podemos ver que las funciones de agregación nos permiten efectuar operaciones pues, sobre un conjunto de resultados casi preciso y así obtener un único valor agregado para todos ellos. Esto nos permite obtener medias, máximos y entre otros de los temas que vimos, ya sea sobre un conjunto de valores. Gracias.